Bienvenidos a otro encuentro de formación en la Residencia de Medicina de Familia, en este caso en el contexto del módulo de urgencias y emergencias médicas. En el caso de hoy tenemos de invitado especial a Alejandro Zaraco. Él es médico cardiólogo, es instructor de RCP, es docente de la Universidad Nacional de Cuyo, es además integrante del programa de prevención de enfermedad cardiovascular del Ministerio de Salud de Mendoza y además ha sido integrante de la Liga de Improvisación. Así que en el día de hoy nos va a deleitar con una presentación de reanimación cardiopulmonar de alta calidad. Adelante, Doc. Muchas gracias por estar. Bueno, muchas gracias a ustedes. La verdad que es un gusto volver a los antros de OSEP, porque mi residencia de cardiología la hice en el Hospital El Carmen. Primer año de la residencia lo hicimos en el Hospital La Encina, porque el Hospital El Carmen se cayó por el terremoto. Y después volvimos ya en segundo, tercer y cuarto al Hospital El Carmen, y uno tiene siempre su corazoncito puesto ahí. Y desde esas épocas más o menos empiezo a indagar sobre la reanimación cardiopulmonar. Primero lo empecé a hacer por la Sociedad Argentina de Cardiología, haciéndome instructor de la Sociedad Argentina, y después, como es muy localizada en Buenos Aires la sociedad, estuve investigando la Federación Argentina de Cardiología, y entonces a partir de ahí hice también los cursos de instructor en la Federación Argentina de Cardiología, que se había asociado mucho con la American Heart. De hecho, era un polo formador de instructores de American Heart. Y ahí la Sociedad de Cardiología de Mendoza genera un vínculo importante, y entonces pertenezco a parte integrante de la Red Federal de Reanimación Cardiopulmonar, dependiendo de la Federación Argentina de Cardiología. Y esto te permite estar con algunas chapas como para dar cursos, ¿no es cierto? Es decir, ¿de dónde viene? Viene de toda esta formación, por allá por los años 99, 98. Y justo coincidiendo con eso, se empieza como a organizar también la reanimación cardiopulmonar en forma mundial. Entonces, en el año 2000, aproximadamente se forma lo que es el ILCOR. El ILCOR es donde ustedes tienen que ir a investigar qué hay de nuevo en reanimación cardiopulmonar, porque el ILCOR, que es este Comité Internacional de Reanimación Cardiopulmonar, está nutrido o está formado por la American Heart, la Sociedad Europea, la Asiática, y la CLAR, que es la Comisión Latinoamericana de Reanimación Cardiopulmonar, que en algún momento Argentina era participante y que después, bueno, se fue dejando, y los que manejan mucho información es Perú, por ejemplo, dentro de Latinoamérica. ¿Qué quiere decir eso? Que mundialmente lo que se está hablando es el mismo idioma a nivel de las normativas internacionales en reanimación cardiopulmonar. Y estas actualizaciones, fundamentalmente por una cuestión de dominancia en formación, nosotros nos guiamos mucho por lo de American Heart. La American Heart desde el año 2000 empieza a bajar normativas de reanimación cardiopulmonar y las actualiza cada 5 años. Entonces las actualizaciones uno puede verlas en 2005, 2010, 2015, y desde el 2018 por ahí empieza a evaluar, que ya se venía la guías del 2020, pero empieza a hacer actualizaciones anuales. Y actualmente queda lo de actualización grande cada 5 años, pero fundamentalmente con microactualizaciones anuales que van incorporando datos del American Heart y que siempre salen en octubre y las presentan en el Circulation. Entonces, teniendo en cuenta esta información de dónde viene toda la clasificación de reanimación cardiopulmonar o de dónde viene la historia, quedamos en lo que vamos a dar la actualización, es decir, lo último que se sabe en reanimación cardiopulmonar, con un agregado más que lo vamos a poner en consideración, que es en situación de pandemia, un gran cambio mundial en la sistemática, hasta en la sistemática de capacitación en reanimación cardiopulmonar. No sé si se... Jugador de baloncesto
Eléctricas del corazón fallan. El corazón late de forma errática. La sangre deja de fluir. ¿Se escucha, Lucas? Sí, se escucha. Yo no escucho, no sé si ustedes sí. No, yo Perfecto. tampoco escucho. Ahí está. El sonido del video no se escucha. Bueno, entonces está bien, entonces. Por eso preguntabas. Acá lo que mostró es que la fibrilación ventricular, que ustedes veían cómo vibraba ese corazón, que eso lo relata el audio, por eso decía si se escuchaba, necesita una descarga eléctrica, que habrán visto ese flash que paró el corazón por completo, y a partir de ahí se reprograma el corazón. Eso es la desfibrilación, es decir, que el motivo fundamental de la reanimación es la desfibrilación precoz. Y esto es importante porque, sabiendo que tengo que desfibrilarlo al paciente, necesito que hasta que llegue el desfibrilador, necesito que circule. Entonces American Heart larga estas recomendaciones, que si usted encuentra una persona en el suelo, ¿no es cierto?, llame al 911, coloque una mano en el centro del pecho, la otra abrazando la primera, y comprimir fuerte y rápido hasta que llegue la emergencia. Desde el año 2005 se empieza a incorporar la llamada del DEA, entonces sería llamar al 911 y pedir un DEA, un desfibrilador. Llamar y pedir un desfibrilador. Como ustedes ven, esto es pre-pandemia, donde los dos, tanto rescatista como persona en el suelo, no tienen el barbijo. Entonces, estas compresiones torácicas tienen que ser fuertes y rápidas y ser de muy buena calidad. Estos videos se pueden bajar, ¿no es cierto?, como lo hemos hecho para dar la charla. Las normativas se incorporan a partir del año 2000, como te digo, y empieza siempre a mostrarse lo que es la cadena de supervivencia. Es decir, en forma sistemática uno tiene que actuar casi sin pensar. ¿Por qué? Porque ya se ha pensado antes. ¿Cuándo se ha pensado? Y ahora, por ejemplo, nosotros estamos sentaditos viendo la charla y ahora estamos incorporando la información. ¿Qué hay que hacer? Practicarla y repetirla para que ya quede como un hábito y actuar en forma automática, casi sin pensar. Y lo que no tengo que pensar es que ante una situación de una persona que no responde y no respira, tengo que llamar al 911, comprimir fuerte y rápido, desfibrilar el corazón con un desfibrilador externo automático o con el desfibrilador de las ambulancias. La ambulancia lo trasladará cuando el paciente está vivo y se harán los cuidados intrahospitalarios. Este algoritmo que ustedes ven ahora, esta cadena de supervivencia, que se instaló en el 2015, habla de eso, de que los primeros 3 anillos son los que lo puede hacer cualquier persona con una mínima capacitación. Es decir, llamar, comprimir y desfibrilar con un DEA, y este es el símbolo internacional de un DEA, un desfibrilador externo automático, que habrán visto en los aeropuertos, en los clubes y hasta alguno lo habrá usado, ¿no es cierto? La ambulancia, que ya eso ya es el anillo donde interviene el equipo de salud, que cuando llega el equipo de salud puede ser que comience a hacer las compresiones torácicas o reemplace al que el rescatista transeúnte estaba haciendo, usa su desfibrilador que trae en la ambulancia, lo lleva al hospital en la ambulancia cuando el paciente se recupera, y luego los cuidados intrahospitalarios, ya sea haciendo cateterismo o llevándolo a terapia intensiva, ¿no es cierto?
Esta cuestión ahora en el 2020, que les comentaba que siempre se actualizaban en octubre, la gran actualización que hubo fue cambiar un poco los logos, pero las cadenas también siguen habiendo. Y una cuestión nueva que aparece, que es el último anillo, en donde hay una recuperación. Entonces serían las acciones intrahospitalarias y las acciones extrahospitalarias, ¿no es cierto? Entonces, si yo estoy afuera del hospital, tengo que reconocer a la persona, ¿no es cierto?, que sería esta, la extrahospitalaria, el segundo renglón de los anillos, llama al 911, ya hay un teléfono celular, ahí han cambiado un poquito, lo han actualizado el dibujito del teléfono, entonces ponen un celular, comprimir fuerte y rápido, desfibrilar con el símbolo internacional de donde hay un DEA, la ambulancia que llega a apoyar con el aporte del soporte vital avanzado, el traslado cuando el paciente se recupera y luego la recuperación de ese paciente, y también acá incorporamos lo que sería la contención del equipo de salud que interviene, ¿no es cierto?, también para el desahogar angustias de las situaciones vividas por el equipo de salud. En el intrahospitalario le cambian esta cuestión de estar atento a quién es el paciente que tiene riesgo de tener un evento, es decir, que el paciente que puede estar internado o está en un pabellón que vos no lo ves bien, entonces ya estás con una atención especial de ese paciente en una sala general, en donde ya pasás la idea de que estar atento al reconocimiento precoz del evento, ¿no es cierto? Y si es necesario ya lo voy trasladando a un lugar de alta complejidad, porque ves que este paciente puede tener un evento vascular. Si sucede, bueno, activo el sistema de emergencia intrahospitalario, lo mismo que si estuviera en la calle, nada más que no llamo al 911, llamo a unidad coronaria o a terapia intensiva. Comprimo fuerte y rápido hasta que llegue el equipo de reanimación intrahospitalaria, llegará con el desfibrilador, lo desfibrilará y luego lo pasará a terapia intensiva o unidad coronaria según el caso, y después la contención, ya sea la recuperación del mismo paciente, familiar y equipo de salud. Para esta cuestión de contención incorporan, como ustedes ven, esta cuestión de apoyo emocional también, que le están dando bolilla, como lo que hablábamos recién más temprano, esto del estrés y la angustia y todo eso. Como que mundialmente se le está dando mucha importancia a esta cuestión que antes no se le daba mucha importancia. Es decir, como en algunos lugares se habla del briefing y el debriefing, es decir, el briefing es estar atento a lo que va a pasar y el debriefing es cómo te sentiste cuando lo hiciste, cómo se sintieron los actores en la acción de la reanimación, y desembuchar, como digo yo, las angustias de que me sentí mal, me sentí que no sabía hacer las cosas, pero sí me sentí bien en llamar rápido al equipo, o faltó esto, falló eso, es decir, hablar sobre el tema. Para ir a la técnica, y si tienen dudas o preguntas, ahí nomás me avisan, para sobre el pucho responderlo, ¿saben? Entonces, la localización de las compresiones para hacer compresiones torácicas, y voy a ir incorporando información clave, tanto para que los médicos que estén recién entrados a la residencia y que no me hayan escuchado en la facultad dando el curso, recuerden los puntos fundamentales en reanimación cardiopulmonar. Lo importante es que las compresiones sean bien hechas, y el que comprime tiene que ser una persona que comprima, y solamente que comprima. Es decir, que si está el instructor o el líder solo y ya activó el sistema de emergencia o al equipo de salud para que venga a asistirlo, y él está solo, tiene que hacer compresiones bien hechas, o sea, y él va a estar solamente haciendo compresiones, no puede estar haciendo dos cosas a la vez, hasta que venga el equipo y ponga él como líder a alguien a comprimir. Y que comprime debe saber algunos puntos fundamentales: que la localización del esternón en el centro del tórax,
y por encima de la apófisis sifoide, por debajo del manubrio, a la línea intermamilar, diríamos, ¿no es cierto? Antes se buscaba que por el reborde costal colocaba 2 dedos en la apófisis sifoides y por encima de eso ponía el talón. Después American Heart dice, mira, si miramos la línea intermamilar, colocamos el talón de cualquier mano, no importa que sea la derecha o la izquierda, cualquier mano acá en el centro del pecho, la mano del rescatista, y hago entrelazar los dedos, ¿no es cierto?, para evitar que me patine, y coloco ahí las 2 manos sobre ese punto de compresiones torácicas. Los codos tienen que estar completamente extendidos, es decir, los brazos tienen que estar extendidos y no flexionados, porque si ustedes ven, la fuerza tiene que ser derecha hacia el tórax, y la va a ser el peso del peso del rescatista sobre el esternón. Si yo flexiono los codos, pues esta flecha se divide en 2, parte va hacia afuera y parte va hacia el tórax, entonces pierdo fuerza y pierdo efectividad en las compresiones. Por eso el que está observando como líder tiene que estar observando que el que está comprimiendo comprima bien, que sean compresiones de calidad. Esa palabra es importante, que sean RCP de calidad, esa es la clave. Y American Heart y la Sociedad Europea y todo el ILCOR siempre insiste con que la RCP sea de calidad, porque lo que puede salvar al paciente es las buenas compresiones torácicas y la desfibrilación precoz. Es decir, los brazos rígidos, el talón en el centro del pecho, es decir, que si los brazos están rígidos, el movimiento no es de los hombros, ni de los codos, ni nada, sino que el movimiento es desde la cintura. Comprimo y descomprimo. Y ahí viene la clave, que las compresiones son muy fáciles, pero lo que es difícil son las descompresiones. Y esto uno lo ve con tantos cursos que hemos dado, que el rescatista cuando comprime lo hace perfecto, pero descomprime muy mal. Es decir, que no deja que el tórax se expanda. Es decir, que las compresiones torácicas tienen que ser de buenas compresiones y buenas descompresiones. ¿Cómo sé que hago eso? Porque casi separo las manos del pecho cuando estoy descomprimiendo. Y para eso se han inventado unos dispositivos como si fuera el tamaño de un celular, una cajita, ¿no es cierto?, donde el rescatista lo pone en el pecho y sobre esa cajita, ¿no es cierto?, comprime. Esa cajita, ¿qué hace? Aumenta, o sea, detecta la presión de compresión y la buena descompresión, es decir, que te va testeando, te va dando el feedback de que si las compresiones son bien hechas. Es decir, que cuando uno comprime el pecho, lo que uno está haciendo es aumentar las presiones torácicas, es decir, el mecanismo por lo cual yo hago circular la sangre y el aire es aumentar la presión intratorácica. No estoy comprimiendo el corazón, sino que estoy comprimiendo el tórax. Estoy comprimiendo indirectamente el corazón, pero también estoy comprimiendo todos los vasos sanguíneos del tórax, porque aumento la presión intratorácica. En esa cavidad cerrada, que es el tórax, cerrada por el diafragma abajo, ¿no es cierto? Cuando yo aumento la presión, todo lo que está dentro va a querer salir. ¿Y para dónde va a salir? Por donde tenga algún agujerito para salir. Y ahí sale lo que tenga que salir, que son los fluidos. Por ejemplo, va a salir por la aorta va a entrar, por la aorta, digo, está bien, por la aorta va a salir la sangre, aorta abdominal, carótida, todo lo que está dentro del tórax va a salir porque yo estoy aumentando la presión dentro del tórax y va a salir el aire por la tráquea, no le queda otra. Y cuando yo descomprima, ahí sí, por las venas cava y las venas yugulares, todo va a generar una succión, gracias a que las costillas están sanas, vuelven a su posición y eso genera un vacío y que chupan la sangre hacia dentro del tórax. Y dentro del tórax está el corazón, los pulmones, se llena de sangre toda esa zona y vuelve otra vez a comprimir para que salga otra vez. Gracias a que el corazón tiene las válvulas, hace que todo circule en un solo sentido. Entonces ocupo como una bomba cardiotorácica. Y esa es la importancia de hacer buenas compresiones, porque si no descomprimo, ¿cómo va a cargar sangre el tórax? Para cuando venga la siguiente compresión no tiene nada para expulsar, se ha descomprimido muy poco.
Si descomprime muy poco, pues cada vez expulsa menos sangre. Por eso las guías siempre informaron cómo lo que debe hacer y qué debe procurar el rescatista o el líder que haga el que comprime bien, ¿no es cierto? Bueno, que la frecuencia de las compresiones sean rápidas y fuertes, es decir, rápidas de 100 a 120 por minuto, que era la musiquita esta en Malay, la, na, 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 na. ¿Por qué? Porque todo eso lo volcaron los yanquis para difundir a la población que tiene que ser con ritmo, de una frecuencia rápida, para que haya una buena presión de perfusión de todos los órganos. Entonces pusieron el ruidito de la música esta de Billie, ¿no es cierto? Pero después, en el año 2010 o 2015, sale una nueva guía que habla de que un poquito más rápido vendría bien, o sea que los 100 por minuto de la música hasta 120 sería lo aceptable. Es decir, entre 100 y 120 la frecuencia, pa, 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 pa. Comprimir 5 centímetros de profundidad mínima, ¿no es cierto? No más de 6 centímetros. Permitir la descompresión torácica completa después de cada compresión, es decir, la descompresión tiene que ser activa porque ahí el rescatista tiene que levantarse, ¿no es cierto? No separar las manos del pecho, pero sí levantarse, y eso requiere un esfuerzo del rescatista porque tiene que él levantarse, ¿no es cierto? Está bueno tirarse arriba de la víctima, pero después te tienes que levantar para hacer las compresiones. Y ahí empieza a ver el entrenamiento, ¿no es cierto? Para hacerlas bien hechas. Reducir al mínimo las pausas, es decir, que cuando yo estoy comprimiendo no puedo estar hablando ni dando órdenes ni fijándome cosas porque estoy concentrado en hacer buenas compresiones. Y si lo voy a ventilar, pues se puede hacer, como las guías lo indican, 2 ventilaciones después de 30 compresiones, realizando cada ventilación de 1 segundo. Y procurando que esa ventilación era que entre el aire a los pulmones y no al estómago, ¿no es cierto? Ya vamos a hablar de lo que es vía aérea. ¿Qué no debe hacer el rescatista? Y hacer una frecuencia menos de 100 y una frecuencia más de 120 en las compresiones. ¿Por qué? Porque si lo hago menos de 100 o más de 120, se ha visto que la presión de perfusión ya empieza a caer si me aparto de 100 a 120 la frecuencia. Y esto se ve con catéteres puestos en las arterias y midiendo cómo aumenta la presión de perfusión a cierta frecuencia. Entonces, por eso las guías indican esto, porque son trabajos de investigación que se hacen para poder cambiar las guías. Por eso al principio eran 60 y después cambiaron a 100 y la última es de 100 a 120. Que la profundidad sea efectiva, quiere decir que no sea menos de 5 y que no sea más de 6 centímetros, y eso uno lo logra con la práctica, con evaluar, ¿no es cierto? Y ver cuánto está comprimiendo. Uno comprime y calcula cuántos son 5 a 6 centímetros con la práctica, por eso están los muñecos para practicar. Hay que evitar quedarse aplastando el pecho entre cada compresión, por eso insiste en que hay que descomprimir bien, y las interrupciones más de 10 segundos van alterando el pronóstico de esta reanimación. Cada minuto que pasa que yo no hago compresiones torácicas y que no hago una correcta RCP, ya saben que se pierde 10% de posibilidad de sobrevida. Es decir, que si en 10 minutos no hago una buena compresión torácica y una buena RCP, las probabilidades de éxito van disminuyendo. Es decir, cada minuto pierdo 10% de posibilidad de sobrevida si no hago RCP correctamente. Y ahora entenderán muchas veces que llegan a un lugar donde ha declarado un paro cardíaco y cuando llegan no hay nadie haciendo compresiones torácicas, cuánto hace que está el paciente en paro, y a partir de ahí que yo empiece a hacer las compresiones, y si encima interrumpo mis compresiones por querer hacer alguna otra maniobra, estoy prolongando el tiempo de no circulación, y entonces por eso después nos encontramos con el no éxito en la RCP final del paciente, ¿no es cierto? Lo otro que hay que tener mucha precaución, que lo va a salvar al paciente en realidad es
las compresiones torácicas de calidad, la desfibrilación precoz y no la hiperventilación. Es decir, que la ventilación un poco se lo puede dejar de lado. De hecho, insisten American Heart y el ILCOR en RCP usando solo las manos, que bueno, ya se darán cuenta que en esta época de pandemia ha tomado mucho más peso el RCP usando solo las manos para dejar a la gente entrenada y con elementos de protección la vía aérea, es decir, el CAB, compresiones, abra la vía aérea y ventilar para equipos con protección y entrenamiento en vía aérea. Insisto que si tienen dudas, preguntas o comentarios, me informan. La desfibrilación, y estos son los DEA, los desfibriladores externos automáticos, hay de distintas marcas, modelos, dibujos, formas, tamaños y precios. Casi saldrán $2.000 o $1.700 un desfibrilador. Estos desfibriladores todos más o menos son iguales, es decir, que como tipo microondas, cualquiera podría usar un microondas, aunque te cambien la marca y la botonera, pero ya más o menos lo mirás y sabes de qué se trata. Todos tienen una tapa o un botón de encendido. Hay veces que lo abrís y se enciende, o apretás el botón que dice on-off y se enciende, y a partir de eso empieza a hablar. Y te va diciendo los pasos a seguir. Todos tienen audio, a veces luces también para indicarte dónde está cada situación, y básicamente es las almohadillas o las paletas autoadhesivas en donde te dice con dibujos dónde van. Como vemos acá, el desfibrilador que es marca Soul tiene este tipo de paletas autoadhesivas en donde uno lo saca del estuche, ¿no es cierto? Que es, como son elementos descartables, esto vienen en una protección, entonces uno lo abre y se encuentra con estas paletas. Y como ven, estas son muy prácticas porque la coloco en el centro del pecho, a la altura del esternón. Se me activó la otra diapositiva. A la altura del esternón, y a partir de ahí puedo sacar el protección para que quede el pegamento por debajo del esternón, por debajo de la clavícula derecha, y la otra me queda a la altura del quinto espacio intercostal, línea axilar anterior. Y luego esa línea celeste queda en el centro del pecho. Y es más, te dice dónde colocar las manos para hacer las compresiones. Y si ya compraste el Plus, este dispositivo o esta almohadilla te dice, con retroalimentación auditiva, comprima más fuerte o comprima más rápido, porque te va testeando la impedancia en las compresiones torácicas. Entonces te dice comprima más fuerte o comprima más rápido o comprima menos rápido, y entonces te va diciendo, te va avisando. Y estos son dispositivos que te ayudan a la buena RCP, como que tenés ahí un líder que te va apoyando en que tu manualidad está siendo bien hecha. Este otro que vemos acá abajo es un Philips, que tiene las paletas con dibujitos, ahí abajo se ve. Pero bueno, hay de distintas marcas, modelos, pero todos funcionan igual. Hay una cuestión que es importante, que los DEA, desfibrilador externo automático, serían completamente automáticos, y los DESA son los que yo tendría que apretar un botón. Esa es una cuestión que ha ganado la palabra DEA, y en realidad son DESA, pero bueno, pues como para saber, conviven los dos. Por ejemplo, en el Casino de Mendoza hicimos una capacitación con el ministerio porque habían comprado, e hicimos la gestión para que compraran, en fin, compraron los desfibriladores, y los que compraron son unos que serían DEA, porque te dice, no toque al paciente, analizando el ritmo cardíaco, se dará una descarga en 3, 2, 1, ¡tuc! Y te da la descarga solo y te manda después a comprimir. En cambio estos, DESA, te dice no toque, analizando el ritmo cardíaco,
se requiere una descarga, apriete ahora el botón naranja y ahí se ilumina el botón naranja, apretás el botón naranja y te dice se ha dado una descarga, comience a comprimir el pecho fuerte y rápido. Algunos te van dando un ruidito como que cuál es la frecuencia, tit, 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 entonces vos seguís con ese ritmo, algunos te dicen comprimas más fuerte y algunos no te dicen nada y te dicen cada 10 segundos continúe las compresiones y cada 10 segundos continúe las compresiones hasta que pasan 2 minutos, entonces ahí te dice no toque analizando el ritmo cardíaco. Es decir, que es el algoritmo que vamos a explicar más adelante. Esta es la presentación de otro desfibrilador, pero está bueno para mostrarlo, algunos detalles. Y la filmación habla de que cada año se mueren muchísimas personas por paro cardíaco y de esos suele suceder fuera del área hospitalaria, es decir, las muertes súbitas son en la sala de espera, en el estacionamiento del hospital, no en el hospital. Y de eso, si no se hace nada, sobreviven muy poco. Algunos pueden sobrevivir con la RCP en caso de que sea por alguna cuestión de arritmia, pero que no requieran una desfibrilación, pero la gran mayoría de las muertes súbitas necesitan la desfibrilación precoz, como en este caso que se lo hacen a este Harry Potter que se cayó. Y si uno lo usa bien, esto aumenta la sobrevida de ese 5% de no hacer nada al 75% con el uso de RCP y un desfibrilador. En este caso, este Samaritan, que es otro tipo de desfibrilador que lo dejo correr porque es algo interesante que te muestra, que te va diciendo cómo estás comprimiendo con luces, es decir, el feedback de tus buenas compresiones, y te va a decir si estás comprimiendo bien o comprimas más rápido. Nosotros, esto está aprobado por la American Heart y el Council Europeo de Reanimación Cardiopulmonar, según las últimas normativas, o sea que está todo testeado por este grupo. Tiene las paletas autoadhesivas que tienen una cuestión interesante, que cuando se colocan en el pecho, el movimiento de las paletas va haciendo que el feedback de que las compresiones están bien hechas o están mal hechas. Entonces, ese movimiento, el equipo te va diciendo comprima más fuerte o comprima más rápido. Esto es importante porque nosotros, ya lo vamos a ver, usamos otro dispositivo que cuando el paciente tiene una vía aérea con intubación, puedo detectar la CO2 expirada. Y esto lo han relacionado con el tipo de compresión. Entonces, si las compresiones están bien hechas, el equipo no te dice nada. Pero si vos estás haciendo compresiones más rápidas o más lentas, el equipo te va a avisar. Por ejemplo, acá en el dibujo me está mostrando que ya se cansa el rescatista y entonces el equipo te dice presione más fuerte, no te insulta ni nada, te dice solamente presione más fuerte y entonces ahí te dice, bueno, perfecto. Eso es fundamental y eso sería la idea del líder que está mirando que las compresiones sean bien hechas y que no decaigan. Esto es lo que le decía que se relaciona con la CO2 expirada, que uno la puede de las compresiones final expirada, ¿no es cierto? Muy bien, vamos a seguir. Y estos son los desfibriladores que ustedes habrán visto en unidad coronaria, los cardiodesfibriladores, es decir, que son equipos no automáticos, que los tiene que manejar el médico con una capacitación bien hecha, no como esta que estamos haciendo nosotros. Entonces, una capacitación en donde uno pueda ver, por eso es importante ahora, después de los cursos así teóricos, ir a ver y toquetear los cardiodesfibriladores. Esto es importante, verlo, tocarlo, prenderlo, ver para qué es cada botón y poca gente y si está el médico igual, pero fíjense que
Esto es muy interesante porque si ustedes ven acá, hay un número 1 en esta tecla, que está como inclinado cabeza abajo, hay un número 2 y hay un número 3. Es decir, que en la urgencia, vos que tenés visión tubo, que no ves nada, estás viendo la urgencia, bueno, el 1, 2, 3 serían los pasos a seguir. El 1 es el encendido y seleccionás la carga que le va a hacer la descarga al paciente. Entonces lo enciendo y me voy con esta línea de voltaje y lo coloco al máximo. Siempre en paro cardíaco la descarga es al máximo, que sería 360 joules o 200 joules. ¿Qué quiere decir eso? Si es monofásico o si es bifásico. Si es bifásico llegan hasta 200 joules, porque se ha visto que con esto de que la paleta vaya, cada carga, cada paleta largue y reciba la otra, hace que tiene menos cantidad de energía y eso genera menos daño celular, ¿no es cierto? Entonces llegan hasta 200 joules. Algunos más importantes, las paletas tienen a su vez lucecitas, como por ejemplo el marca Philips, de que usa el coordinado. Uno coloca las paletas en el pecho y si están comunicadas una con otra, se prende hasta la luz verde. Pero si no hay buena conductividad, por ejemplo, está muy seca la piel, en fin, lo apoya y se prende hasta el amarillo, es decir, que no se están comunicando una paleta con otra. Entonces le pones pasta conductora, apretás bien y ahí brum, llega hasta el verde y ahí sabes que una paleta se está comunicando con la otra a través de la piel del paciente. Eso que hace que disminuya la impedancia y que se pierda corriente por el camino antes de llegar a desfibrilar la fibra miocárdica. Entonces con el 1 selecciono la carga, lo enciendo y selecciono la carga, con el 2 cargo, y el 2 también a veces está en las paletas del desfibrilador, y con el 3 que está en la punta del desfibrilador o también en el equipo, ¡pum!, dispara. Pero tuve que ver tuve que ver en la pantalla qué ritmo tenía. Es decir, que eso el DEA lo hace automáticamente. Te dice, se requiere una descarga, apriete el botón naranja. En cambio acá el médico, el líder, es el que va a ir a poner las paletas y mirar qué ritmo tiene. Si es un ritmo para desfibrilar, que sería solamente la fibrilación ventricular o la taquicardia ventricular que no tenga pulso. Todo lo otro no se desfibrila, es decir que voy a estar atento como si fuera la máquina, ¿cierto?, que te dice lo que tenés que hacer. Y este es el algoritmo que largó en el 2020, en octubre, el American Heart, pero yo pensé que iban a incorporar algo más específico que habían dicho en mayo, pero en octubre no lo incorporaron. ¿Será que está bien? Porque uno lo tiene que saber en el momento de si el paciente tiene COVID o no tiene COVID. Pero bueno, vamos a ver cómo sería el algoritmo médico en la RCP. Entonces, cuando hay un paro cardíaco intrahospitalario, o llego yo con la ambulancia y con mi equipo, ya vamos a hablar el tema de la protección. Vamos a ir a esto primero. Inicio, coloco el oxígeno, conozco el monitor. Obviamente si yo vengo ahora como equipo de avanzada, soy el médico de equipo avanzado, ponerle que ya hay un policía haciendo RCP en la vía pública y yo vengo con la ambulancia, en ese caso tendríamos que aplicar bien la protección, ¿no es cierto?, por el tema de COVID. O estoy en el hospital y te llaman a un pabellón que hay un paro cardíaco y vos llegás con el equipo de reanimación cardiopulmonar, es decir, el carro de paro, el desfibrilador, y entonces ahí encontrás que el enfermero está haciendo RCP básica, que está haciendo buenas compresiones torácicas. La cama tiene que ser más bien firme o poner algo rígido atrás. Y entonces te encontrás esa escena. ¿Qué haces vos? Tomás las paletas, las pones en el pecho del paciente. Y ahí, como siempre digo, tengo que estar observando el monitor y puedo encontrar dos situaciones. O una fibrilación ventricular, y para hacerlo sencillo, por eso lo digo así, una fibrilación ventricular o
no fibrilación ventricular. Es decir, puedo encontrar fibrilación o no. Tan fácil como eso, yo voy a ir a buscar una fibrilación ventricular porque es la que me permite chocar al paciente. Eso lo va a poder sacar de esa situación y ese es el motivo del paro cardíaco. Entonces, llego hay un paro, llego, coloco las paletas en el pecho del paciente, infraclavicular y la otra en el quinto espacio intercostal izquierdo, línea axilar anterior, y veo qué ritmo tiene. Si veo que tiene FB, entonces saco las paletas, dejo el pecho vacío y esa es una señal para el que está haciendo compresiones comience a comprimir. Porque una cuestión importante que hemos puesto como muletilla es que el pecho en el paro cardíaco nunca está vacío. O tiene alguien que está comprimiendo o tiene alguien que ha puesto las paletas y cuando está poniendo las paletas o está chocando o está haciendo el diagnóstico. Pero no está ahí el pecho vacío, saca las paletas y nadie comprime. Si sacó las paletas y nadie comprime es que puede haber pasado que el paciente ya está respirando y se está moviendo, está vivo, no hace falta comprimir, o el médico decidió detener la reanimación cardiopulmonar, entonces el paciente ya falleció. Entonces, el pecho en RCP nunca está vacío. O está alguien comprimiendo o me corro para poner las paletas. Saco la paleta y el que comprime, comprime como si fuera que es un aficionado a las compresiones. Me gusta comprimir y quiero comprimir y quiero comprimir, entonces está esperando como un perro ahí enjaulado que le abran la puerta para salir, entonces él ve que el pecho está vacío y comprime y comprime. Por eso el que comprime, comprime y no hace otra cosa que comprimir. Y cuando ustedes como médicos se pongan a comprimir porque te nace esa cuestión de querer hacer todo vos porque sos el responsable, sabes que cuando estás comprimiendo, lo único que tenés que hacer bien es comprimir. ¿Y quién va a liderar entonces la RCP? Pues lo hará otro. Y si no hay otro, se acabó. Estás vos comprimiendo y nadie hace más nada. Y hay muchas cosas que hacer. Entonces, yo sugiero que como médico comiences la RCP hasta que venga todo el equipo y si ya entraste a un lugar que están haciendo básica, manejes vos las paletas y le decís, permiso, coloco las paletas, veo el diagnóstico, saco la paleta y mando órdenes. Empiezo a dar órdenes de forma permanente. Comprimí fuerte y rápido, ponerle una vía, cargo el equipo porque encontré una fibrilación ventricular. Cerrando este gran paréntesis, insisto con el algoritmo. Llegamos entonces al paro cardíaco, veo qué ritmo tiene, si tiene fibrilación ventricular, cargo el equipo a lo máximo que da. Y acá hay una historia importante que también se choca aquella taquicardia ventricular sin pulso. ¿Qué quiere decir? Pongo las paletas, me encuentro fibrilación ventricular, es chocable. Pero si me encuentro un ritmo que sea taquicardia ventricular, es la salvedad que tengo que ver el pulso. Y si no tiene pulso, se choca. Muy bien. Choco, inmediatamente que choqué, saco las paletas y el que estaba ahí que quiere comprimir, comienza a comprimir fuerte y rápido. Y disparo el cronómetro. Es decir, que tengo que ahora sí chequear 2 minutos de compresiones. En estos 2 minutos lo que tengo que poner son vías. Es decir, vía aérea y vía periférica. Vía aérea puede ser una mascarita, puede ser el ambú y si sé manejar vía aérea, puedo hacer 30x2 con el que comprime y entonces la otra persona está buscando una vía periférica y seguimos con esta línea de fibrilación ventricular para ver qué pasa. Pasan los 2 minutos y te avisan, doctor, 2 minutos, entonces ¿qué hago? Miro con qué ritmo salió del choque que le di recién. Es decir, que el paciente no se movía durante estos 2 minutos de compresiones, lo comprimí y lo ventilé con una frecuencia de 30 compresiones y 2 ventilaciones, pasado estos 5 ciclos de 30x2, que más o menos son los 2 minutos, coloco las paletas en el pecho y miro qué ritmo tiene ahora. ¿Qué puede suceder? Ya se imaginarán, 2 cosas, fibrilación ventricular o no.
pongamos que tiene fibrilación ventricular. ¿Qué debo hacer? Cargar nuevamente. Ya puedo haberme venido con el equipo cargado. Ahí, 10 segunditos antes, que ya se están por terminar los primeros 2 minutos, lo cargo a 200 joules, ¡tum! Cargo el equipo, te larga una alarma que está cargado, se cumplen los 2 minutos, apoyo las paletas. Miro, hago el diagnóstico y como ya tengo cargado el equipo, le digo no toquen, que voy a dar una descarga, todos afuera, ¡tum! Descargo, inmediatamente saco las paletas y comienza a comprimir el que le encanta comprimir. Es importante estos puntos que voy dejando estos datos importantes que son. Cuando descargo, inmediatamente después de descargar no me fijo con qué sale, sino que sigo comprimiendo fuerte y rápido 2 minutos. Y si voy con el equipo descargado, hago el diagnóstico, miro si tiene FB, saco las paletas, comprime el que tiene que comprimir y ahí cargo 200 joules, porque eso también se demora casi 30 segundos en cargar el equipo. Por eso decía, puedo ir ya con el equipo cargado. Pero 10 segundos, 20 segundos antes de hacer el supuesto choque. ¿Por qué? Porque si yo lo tengo cargado, se descarga solo, se vacía su carga de los capacitores. Si yo no hago la descarga en 30 segundos, casi 1 minuto, se descarga solo. O sea, lo voy a hacer al ratito que voy a descomprimir. Muy bien, le dimos este segundo choque y ahí puedo indicar por la vía periférica que habíamos puesto, que ya vamos a hablar de las vías, adrenalina. Y se coloca una ampolla endovenoso en bolo, seguido de solución fisiológica, 10 centímetros cúbicos, levanto un poco el brazo para que circule más rápido todo esto mientras le están haciendo compresiones torácicas, obviamente. Puedo evaluar también cómo va la vía aérea. Si no lo intubé, puedo considerar la posibilidad de intubación, pero si no, sigo con la ventilación 30×2 con boca máscara, perdón, con ambú máscara, o con los dispositivos supraglóticos, como la máscara laringea, o son simplemente la máscara bien colocada, que ya vamos a hablar sobre el tema. Pasan estos 2 minutos y ya alguien anotó que salió una adrenalina y que va a avisarme de a 3 a 5 minutos la siguiente adrenalina. Coloco las paletas en el pecho, puedo irme cargado para evitar sacar las paletas, veo el ritmo, tiene fibrilación ventricular, entonces descargo nuevamente. Saco las paletas, sigo comprimiendo y ahora vienen las drogas antiarrítmicas alternando adrenalina, antiarrítmico, adrenalina, antiarrítmico. Y este antiarrítmico es la miodarona. La miodarona se coloca una segunda dosis de, la primera fue de 150 y una segunda vez que me toque antiarrítmico va a ser de 300 miligramos. Siempre alternando con adrenalina, que siempre es la misma dosis de una ampolla o 1 miligramo de adrenalina. Entonces, la miodarona llega a su fin con esos 300 miligramos y me quedo solamente con la adrenalina. Puedo usar lidocaína en una primera dosis de 1 a 1.5 miligramos kilo y una segunda dosis de 0,5 a 0,75 miligramos kilo, como está acá en el algoritmo. ¿Qué pasa entonces si me llaman del pabellón y este paciente que acabo de describir sería como un infarto agudo de miocardio? Porque si tiene fibrilación ventricular ya tendría que haber salido con el primer choque. Pero no salió, quiere decir que tiene una tormenta eléctrica macanuda que requirió un tercer choque y drogas antiarrítmicas. Es decir, que es interesante el dato de que el diagnóstico ya lo tengo, que si es o un trastorno hidroelectrolítico, si estoy en un ambiente renal, por ejemplo, y me llaman de diálisis, seguramente voy porque hay un trastorno hidroelectrolítico y esa fibrilación ventricular puede llegar a ser ese origen. Si me llaman de la guardia y hay un paro cardíaco, seguramente ha sido un infarto que llegó a la guardia de casualidad con el dolor de pecho y mientras estaban esperando el electro hizo la muerte súbita. Pero generalmente las muertes súbitas y estas fibrilaciones
no la vamos a encontrar en el ámbito hospitalario porque son la mayoría, como dijo la filmación, extrahospitalarias. Adentro del hospital sí me voy a encontrar muchas veces esto de que te llaman a un paro cardíaco, vas a la zona de la zona del pabellón, te encontrás un paciente postoperado, te encontrás un paciente en un cuadro febril, te encontrás un paciente con alguna enfermedad crónica, en fin, y está en paro. Llamo al equipo de paro, comprimiendo, tal vez vos venís con el equipo de reanimación, colocás las paletas, queriendo encontrar fibrilación ventricular, porque ya la tenés clara que tenés que chocar y vamos todavía, y te encontrás que no tiene fibrilación ventricular, tiene ritmo. ¿Qué ritmo? Cualquier ritmo que no sea taquicardia ventricular. Porque si tiene taquicardia ventricular, me fijo el pulso. Y si no tiene pulso, choco. Si tiene taquicardia ventricular y tiene pulso, bueno, no está en paro, tiene pulso. Es decir, que si yo coloco las paletas y tiene ritmo, ¿qué ritmo? Cualquier ritmo, ritmo sinusal, taquicardia sinusal, fibrilación auricular, flúter, extrasístoles ventricular, agarran el libro de arritmia y cualquiera de esos me lo encuentro. ¿Qué hago cuando veo ritmo? ¿Qué tengo que hacer? Ya se lo imaginan, busco el pulso. Y no tiene pulso. ¿Qué hago entonces? Y ahí sí necesito de ustedes, porque en esta situación es cuando el médico es donde tiene que venir. Porque hasta ahora un desfibrilador externo automático en un aeropuerto es lo que hemos hecho hasta ahora, es decir, compresiones torácicas y desfibrilación precoz. Pero cuando no hay fibrilación ventricular, ahí te quiero ver, porque ahí sí necesito un médico. ¿Por qué? Porque hay que ver por qué está en paro cardíaco, por qué no tiene pulso, por qué no respira, por qué tiene ritmo y no hay circulación. Entonces, coloco las paletas, me encuentro que tiene un ritmo, allí dicen asistolia o actividad eléctrica sin pulso, porque son las dos algoritmos que me puedo encontrar en esta situación y se hace lo mismo, es decir, coloco las paletas y hay una línea y eso ¿dónde lo voy a ver? Y cuando llego tarde, me llamaron tarde, llego tarde y ya después no me importa de cómo entró el paciente en este paro, pero ahora ya no tiene nada a nivel del sistema eléctrico del corazón. Entonces la asistolia tiene muy mal pronóstico. A no ser que me encuentre en la ambulancia o los bomberos y estamos esperando rescaten a un chico que está en las aguas heladas, y entonces lo encuentran, lo saco, coloco las paletas y me encuentro con unas historias. Pues ahí lo tendré que calentar, lo tendré que hacer RCP y probablemente ahí arranque porque tiene un corazón súper sano y el motivo fue la asfixia por inmersión y la hipotermia. Pero en estos casos intrahospitalarios, si ya me encuentro con asistolia, es que ya pasó las etapas eléctricas y el paciente ya la posibilidad de sobrevida son mínimas. Ya es casi el final del recorrido de ese paciente. Pero sí me puedo encontrar actividades eléctricas sin pulso. Entonces, ¿ahí qué hago? Si no tiene vía, porque ya estaba internado el paciente o en terapia intensiva o en el pabellón, le coloco una vía mientras estoy haciendo compresiones torácicas fuertes y rápidas durante 2 minutos y cuando ya está la vía puesta, le coloco adrenalina de entradita. Es decir, en estos primeros 2 minutos de compresiones torácicas entra la adrenalina en juego. ¿Cómo van los tiempos, Luca? ¿Todo bien? ¿Estamos bien, Doc? Bueno, ¿hasta qué hora teníamos, Lucas? 1 hora 40, con un recreo de por medio si quisieras. Bueno, cuando vos veas que están ya fusilados y quieren cargar mate, me avisa y cortamos y de paso hacemos algunas preguntas. ¿Sí? Vamos a terminar esto entonces, que estábamos con el paciente que nos llamaron del pabellón y vimos las paletas en el pecho del paciente que tenía un ritmo como unas extrasístoles ventriculares aisladas, pero no tiene pulso. ¿Qué hago entonces? Comprimo, coloco adrenalina de entrada y sigo viendo el tema de vía aérea y compresiones torácicas y esperando estos 2 minutos. Pero en estos 2 minutos es algo muy importante que debo hacer, que es buscar la
causa. Es decir, que la causa acá es fundamental que el médico la encuentre cuanto antes. Trabajar sobre lo que puede llegar a ser la hipovolemia o la hipoxia o la acidosis del paciente o trastornos hidroelectrolíticos o la hipotermia que hablábamos recién o neumotórax, taponamiento cardíaco, intoxicaciones, trombosis pulmonar, trombosis coronaria. Es decir, que tengo que ir a hacer el chequeo de todas estas causas reversibles, porque claro, en el algoritmo de recién, la causa que tenía del paro cardíaco era su fibrilación ventricular. Se supone que el corazón se fibriló y todo lo demás está andando bien. En cambio, en este paciente, su corazón está andando bien, pero no expulsa sangre. ¿Qué le pasa? ¿Qué está pasando? ¿Estará comprimido por un taponamiento? ¿Tendrá un trastorno hidroelectrolítico que no tiene fuerza para comprimir, pero tiene el sistema eléctrico funcionando? ¿Tiene un tromboembolismo de pulmón que no hace que haya oxigenación ni siquiera fuerza para comprimir? O sea, buscar la causa y ya se darán cuenta que para encontrar la causa tengo que hacer una historia clínica, ver que por qué llegó el paciente, estamos en la guardia, me lo trajo los bomberos por un accidente de tránsito, estoy en hemodiálisis, estoy en terapia intensiva con un paciente recontrahipóxico y séptico, estoy en un pabellón con un paciente postoperado del corazón, en fin, motivos como para que te ayuden, tipo investigación, rápidamente por ahí viene el motivo de este paro cardíaco con actividad eléctrica y que no le sirve para movilizar la sangre. Entonces, a los 2 minutos de estar buscando y no encontrar nada, pues me fijo qué ritmo tiene. Porque siempre el reloj me tiene que avisar cada 2 minutos para ver qué ritmo tiene. Pues si me encuentro que tiene un ritmo desfibrilable, ahora de mis acciones, le puse adrenalina, le puse compresiones torácicas y el paciente se fibriló, pues lo choco. Y si sigue con actividad eléctrica y sin pulso, sigo buscando las causas y tratando de revertir, si era por hipovolemia, si era por hipoxia, en fin. Si detecto que es por hipoxia, procuro una buena ventilación, una buena intubación, y sacar motivos por los cuales el paciente sigue en paro cardíaco. Es decir, que los diagnósticos diferenciales de las tan conocidas CIH y CIT son las que tengo que ir a testear y retestear, porque acá sí es donde se necesita el equipo médico que investigue los motivos del paro. En el otro, desfibrilar, cuando es fibrilación, porque ese es el motivo, la fibrilación ventricular. Tengo que sacarlo de la fibrilación. En esto necesito el equipo con todas las luces prendidas para investigar y revertir el motivo del paro cardíaco. Este es un catéter puesto en una arteria y vemos cómo las compresiones torácicas, a medida que hago compresiones, empieza a aumentar la presión de perfusión cerebral. Es decir, que apenas comienzo a comprimir, no hay perfusión cerebral. Después de la 10ª compresión bien hecha, de calidad, hago buena perfusión cerebral. Es decir, que cuando yo freno para hacerle las 2 ventilaciones, ponerle que las haga mal las 2 ventilaciones, que encima no sirven para nada, tengo que volver a remarla de nuevo para llegar a hacer una buena presión de perfusión cerebral. Por eso, la gente que se dedica a todo esto vio que, si hay gente que no está entrenada en vía aérea, y de eso puede ser el equipo de salud, oftalmólogos, traumatólogos, médicos clínicos que no están en urgencia, en emergencia, que no hacen RCP permanentemente, no están en emergencia, no están en terapia, no le hagas perder tiempo en tratar de hacer ventilaciones, que haga unas buenas compresiones hasta que llegue el desfibrilador, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hago que la presión de perfusión sea siempre muy buena a nivel de todos los tejidos. Y la hiperventilación, que todo el mundo viene con esa secuencia de que hay que ventilar al paciente en paro y los enfermeros antiguos te traen el laringo, te traen el ambú, todo para ventilar a un paro cardíaco. Eso se dejó como que lo más importante no es la respiración, sino que es la circulación. Y es más, esto se hizo un trabajo en el 2004 con gente de emergencia y se veía que hiperventilaba, ya sea por el estrés del rescatista, hiperventilaba mucho al paciente y ventilaba y le clavaba 30 ventilaciones por minuto
y después de un entrenamiento lo pudieron bajar a 22 ventilaciones por minuto, siendo que tengo que hacerle 10 ventilaciones por minuto. Es decir, que si estás nervioso, no te pongas a ventilar, y si no, ponete a zapatear, pero no hiperventiles en el momento del paro cardíaco, porque estás como desesperado por querer darle la vida. Y la vida no va por la ventilación, va por las buenas compresiones. Entonces el que ventile, que cuente 1, 2, 3, 4, 5, 6, una ventilación. 1, 2, 3, 4. Mientras tanto, el que está comprimiendo va tin, 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 tin. Ese sí mantiene una frecuencia de 100 a 120 por minuto. Si no, voy y me consigo el Lucas, que es este dispositivo mecánico que te permite hacer las buenas compresiones torácicas mientras el equipo está buscando otros motivos, y que después de 30 compresiones para solo y arranca después de las 30 compresiones, o el rescatista o el médico puede pararlo cuando quiera, lo para y lo enciende también cuando quiera. Entonces, este equipo, que es el Lucas, que es de la Universidad de Lann, y que esta foto me la mandó un médico, esta filmación del último congreso que hubo en Italia en el 2019. Entonces, mire, Alejandro, lo que estábamos promocionando acá. El Hospital Churruca ya tiene uno de estos, y se usa más que nada para la reanimación, para el traslado del paciente. Entonces vos podés trasladar al paciente con un sistema mecánico de compresiones torácicas. Esto está en las guías internacionales, como la buena RCP, y entonces antes era neumático, después era mecánico eléctrico. Acá en estos lazos se colocan las manos del paciente, las lleva acá las manos del paciente y se traslada. Esto se demora 7 segundos en colocar el equipo en el paciente, o sea que se demora nada en colocarlo, y yo puedo trasladarlo al paciente al hospital para poder colocarlo en un sistema de circulación extracorpórea hasta que se decida qué hacer con este paciente que no quiere arrancar. Es decir, que o un ECMO, que es un sistema de ventilación con membrana, que hay un informe ahora de hace 2 meses en el Lancet que sale que el ECMO ha mejorado muchísimo la reanimación en los pacientes en paro cardíaco prolongado. Es decir, que la circulación y la oxigenación por membrana con circulación extracorpórea. Es decir, que el Lucas o este otro dispositivo, que es el Autopulse, que son los dos dispositivos aprobados por la Comisión de RCP, sirven para el traslado y para hacer muy buenas compresiones torácicas. Evidentemente acá las paletas autoadhesivas no molestarían, porque una va colocada acá y la otra va puesta acá. Como son autoadhesivas, igual las podés manejar desde afuera, no hace falta estar metiéndote vos con las paletas. Igual que en este, uno ve acá que tiene el lugar para colocar la paleta, y acá abajo tendría el lugar, ¿no es cierto? O sea, que acá yo puedo usar el desfibrilador mío, y en el otro podría usar las que vienen con las paletas autoadhesivas, y no estoy hablando del DEA, sino que también hay dispositivos como el que usa el coordinado. Lo que pasa es que no hay paletas descartables en el coordinado, pero tiene, si uno lo coloca, cuando tenga posibilidad de ver los desfibriladores del coordinado, o no sé si en la unidad coronaria o de terapia ya tendrán estos nuevos, que de un lado es DEA y funciona como DEA, y del otro lado es manual. Cuando funciona como DEA te dice coloque las paletas adhesivas, es decir, que viene con un dispositivo de cable largo para que vos coloques las paletas autoadhesivas, y lo puedo usar como manual o DEA, ¿no es cierto? Ok. Esto es muy gracioso, esta diapositiva, porque te dice que acá están los fármacos que han demostrado un beneficio en el paro cardíaco, y no muestra ningún fármaco. Es decir, que no hay un fármaco específico que te diga que ese es el fundamental para que el paciente salga del paro cardíaco. Es decir, que insisto que las compresiones torácicas de calidad y la desfibrilación precoz, y sacar el motivo del paro en caso de actividad eléctrica sin pulso, es lo que ha demostrado el beneficio, más que las drogas. Es decir, que las prioridades, y esto es de un grupo de Arizona, en donde trabajó mucho el trabajo en equipo para la reanimación cardiopulmonar, como si fueran
los pits de Daytona, es decir, que entra el auto de Fórmula 1 y le cambia neumático, le cambia todo, y cada uno sabe qué hacer y no se andan confundiendo los mecánicos ni pasándose las pinzas para sacarle la rueda por arriba de la cabeza del piloto, se hace todo un lío. No, alguien cambia una cubierta y cambia a esa persona la cubierta. El que comprime, comprime, y el que desfibrila, desfibrila, y el que ventila, ventila, ¿no es cierto? No se andan mezclando porque si no se hace todo un lío. Entonces, las compresiones de alta calidad, hablaron este grupo. Ya dijimos que sean 100 a 120 por minuto, comprimir y descomprimir una profundidad de 5 a 6 centímetros y procurar minimizar las interrupciones. Y esas interrupciones ya sabes que el que va a interrumpir somos nosotros, los médicos, porque le decimos para que lo quiero intubar, o para que lo voy a poner una vía endovenosa, o porque quiero chequear el pulso fuera de tiempo, o quiero ver para que lo voy a cargar y cargas el equipo con las paletas puestas en el pecho, y ahí hay un tiempo que nadie comprime. Es decir, que las compresiones que sean efectivas, que la desfibrilación sea temprana lo antes posible, si es una FB por supuesto, y una ventilación que sea controlada y no hiperventilada, ¿no es cierto? Por eso habla de que lo demás es lo de menos. Cuanto antes uno llegue al paro cardíaco por fibrilación ventricular, tiene máximas chances de salir. De ahí el tema de poner desfibriladores externos automáticos por todos lados, que en Mendoza hay un montonazo. Están en el estadio, en la facultad de medicina, en los hoteles, por supuesto en los aeropuertos, que fueron los primeros lugares donde se metieron en el año 2000, en los clubes, y ya hay muchos que han sido salvados, y hasta he hablado con algunos pacientes, con un paciente que fue rescatado con un desfibrilador en el club de rugby del liceo. Es decir, que si cae esa desfibrilación precoz por un rescatista, porque usó un desfibrilador, cae en esos 0 a 5 minutos de comenzada la fibrilación, la posibilidad de vida es muy alta, porque caigo en esa fase eléctrica. Después de esos 5 a 10 minutos ya caigo en una fase circulatoria en donde necesito el equipo, una buena compresión, una buena ventilación, y si ya caigo más allá ya necesitaría drogas, en fin, pero las posibilidades disminuyen a medida que pasa el tiempo, que ya explicamos que era más de 10 minutos. En este video vemos que llega la enfermera y encuentra que la persona no responde, no respira, no tiene pulso, y ¿qué hace? Activa el sistema de emergencia rápidamente con un grito, es decir, que llama a su equipo y llaman al equipo médico. Mientras tanto, coloca su compañera este dispositivo que le permite chequear que las compresiones estén bien hechas. Este equipo es el que yo le decía que tiene el servicio coordinado de emergencia. Tiene esas paletas autoadhesivas, como verás, no deja de comprimir mientras se coloca el DA o, en este caso, el cardiodesfibrilador. Ahí conectó el cardiodesfibrilador, pero en la pantalla no veo absolutamente nada porque está comprimiendo. Llega la médica y entonces le dice, espérate, llega la médica, ¿por qué? Porque, bueno, debe estar trabajando en otro lado, porque fue activado el sistema de emergencia, y ahí venimos nosotros como médicos y vemos la situación. Puede ser que ahí yo venga con el desfibrilador y coloque las paletas. En este caso, ¿qué hace ella? No compriman, que quiero ver qué ritmo tiene, porque si no veo la alteración de las compresiones. Entonces ahí la embarré, parece. Espérate. Quería hacerlo más piola, pero la embarré. Ahí está. Entonces, como ven ahí también, la enfermera se sube para estar cómoda a la cama para hacer buenas compresiones. El movimiento es desde la cintura, con los brazos rígidos, comprime y descomprime, porque encima te alcahueteas si no estás descomprimiendo bien. La doctora llega, como dije, y le dice, espérate, no comprimas, que quiero ver qué ritmo tiene. Ve fibrilación ventricular, le dice comprimí, carga, y ahora le dice no comprimas y descarga con el shock. Y entonces ahí
ella está contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 30. La otra persona fue a buscar la vía aérea, como ella está contando, está esperando que cuente hasta 30. Ahí contó hasta 30, hace 2 ventilaciones, la que está en vía aérea, y estamos en época de no COVID, y la médica está haciendo las cosas que debe hacer. Ya pidió una vía periférica que estaba puesta porque estaba internado, tiene sus manos en jarra la doctora, cosa de no hacer mucha alteraciones del equipo porque está haciendo las cosas bien, no hay mucho más que hacer. Viene el experto en vía aérea y lo va a intubar sin dejar de comprimir en este paciente que se sabe que no es COVID positivo. Es decir, este paciente que se sabe que no está aerosolizando ningún tipo de virus, lo puedo intubar sin detener las compresiones como se indicaba antes de pandemia. Pasan los 2 minutos y van a cambiar de rescatista o cuando la que está comprimiendo está muy cansada. Ahí entonces cuando ya está ventilado ya no se hace más 30×2, sino que se ventila y se comprime a la vez, ¿no es cierto? Se trata de evitar la hiperventilación y se comprima de 100 a 120 por minuto. Traten de que las compresiones sean de calidad, por eso la otra enfermera puso una superficie rígida por debajo y va a interrumpir lo menos posible. Por ejemplo, ahora lo levantan, colocan la tabla y siguen comprimiendo, tratando de procurar una buena compresión torácica. La médica está pidiendo que ya preparen la adrenalina para el siguiente. Mira que ya se acercan los 2 minutos porque acá en la pantalla hay un cronómetro. Carga el equipo porque sabe que ya falta muy poquito para los 2 minutos. Ya el equipo con la luz encendida en naranja está preparado. Le dice no toque, que quiero ver si tiene ritmo. Como le encuentra ritmo, le pide que veamos el pulso. Y entonces le dice, sí, tiene pulso, excelente, entonces manejemos el ABC. Veamos si respira y si, qué presión tiene y hagamos un electrocardiograma. Lucas, ¿querés que hagamos un momento de preguntas, dudas o estirar las piernas o seguimos hasta el final? Alejandro, hagamos 10 minutos de recreo y Dale. después seguimos completo, ¿te parece? Perfecto. El que quiera puede hacer alguna pregunta y si no, nos vemos cuando vos digas, yo estoy acá. Vale, son las 6:20, a las 15:30 nos encontramos nuevamente. Dale, perfecto. Vemos si hay alguna pregunta y ya después continuamos. Joya. Bueno, habíamos quedado en esta diapo. ¿Qué pasó? Ahí está. Cuando el paciente logra la recuperación de la circulación espontánea, lo que debo trabajar es lo que se hace después de la reanimación, ¿no es cierto? Es decir, manejar el tema de la vía aérea, los controles de los parámetros respiratorios y los controles hemodinámicos. Y esos puntos son la colocación de un tubo endotraqueal si el paciente así lo requiere, obviamente en estas reanimaciones prolongadas, las ventilaciones que sean de 10 ventilaciones por minuto, logrando una saturación no más de 98 y no menos de 92% de saturación, con una CO2 expirada de 35 a 45 milímetros de mercurio de la CO2 expirada, que eso lo vemos con el capnógrafo, ¿no es cierto? Y los parámetros hemodinámicos que mantienen una presión arterial que esté por encima de 100 y una media por encima de 65, la realización de un electrocardiograma y considerar si el paciente requiere hemodinamia cuando es el caso de una elevación del segmento ST o en el caso de si hay shock cardiogénico inestable con las drogas inotrópicas y de a partir de ahí evaluar
si está en shock cardiogénico o requiere algún tipo de apoyo de circulación mecánica, ¿no es cierto? Que hablábamos del ECMO o la bomba de circulación o el balón de contrapulsación, en fin, según el lugar donde nos encontremos, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente, si el paciente a partir de ahí se despierta, sigue instrucciones, entonces, bueno, si está despierto, seguimos con otro tipo de tratamiento crítico del paciente. Ahora, si no responde, hay una cuestión interesante que es el manejo específico de la temperatura, que se habla del paciente llevarlo a la hipotermia, la obtención de una tomografía cerebral y el monitoreo con un electroencefalográfico, ¿no es cierto? Y evaluar y tratar rápidamente las etiologías que lo acabamos de sacar al paciente del motivo del paro. Esta temperatura o este manejo específico de la temperatura se le hace hincapié en estas últimas actualizaciones, que se usaría en pacientes, esto como le digo, que no responden a estímulos, y entonces se comienza con una temperatura que está entre 32 y 36 centímetros, 32 o 33 grados, 36 grados, perdón, durante 24 horas. Y se usan dispositivos de refrigeración, que hay distintos, ¿no es cierto? Desde mojarlo, ¿no es cierto?, con toalla y hielo y todo eso para bajar la temperatura, como se hace en la cirugía cardíaca, o dispositivos que a veces se usan por sondas nasogástricas para bajar la temperatura corporal del paciente, ¿no es cierto? En épocas de pandemia cambió un poco algunos puntos y se ve que este tema del COVID-19, que ustedes lo deben tener mucho más presente que yo, sobre el tema de que los pacientes con COVID tienen muy baja incidencia de complicaciones, por eso desde el 12 al 19% de los pacientes requieren una internación en un hospital. Del 12 al 19%, pero como tiene un gran poder de contagio, ese porcentaje son muchos pacientes. Y de esos que se ingresan, del 3 al 6% realmente van a pasar a terapia intensiva o a tener complicaciones serias o hasta morir, ¿no es cierto? Entonces, los motivos de estos pacientes son las insuficiencias respiratorias secundarias a estos síndromes de distrés respiratorio, las que hemos visto a veces lesiones miocárdicas o arritmias importantes, o el paciente en shock. Esto es importante para el equipo de salud, que se debe comunicar claramente si el paciente tiene o no tiene COVID, ¿no es cierto? Para que ya toda la persona sepa el tema de enfrentarse con los equipos de protección personal de ser necesario, ¿no es cierto? Colocarse correctamente el equipo de protección personal, todo el personal, antes de entrar a la escena del paro cardíaco, evaluar primero la necesidad, si es importante este paciente, es reanimable o no es reanimable, para que cuanto antes yo vea el ritmo cardíaco que tiene el paciente para desfibrilar cuanto antes, por el tema de que se sabe que la desfibrilación es un procedimiento que aerosoliza muy poco a diferencia de las compresiones torácicas. Entonces, si yo tengo acceso rápido a una desfibrilación precoz, sería como lo más aconsejable desfibrilar antes de ponernos a hacer manejo de vía aérea sin protección y todo esto. Entonces, cuanto antes lo saco del evento arritmogénico, ¿no es cierto? Y el tema de priorizar las estrategias de estas de manejo de la vía aérea para disminuir la aerosolización. Por supuesto, tengo que apartar la vía aérea de una manera cuanto antes para evitar este riesgo de contagio. Por eso es la intubación precoz de estos pacientes con un sistema de secuencia rápida de intubación, es decir, que tiene que estar manejado por gente entrenada en vía aérea para el manejo de estas pacientes. Pero bueno, ¿qué pasa fuera del hospital o en los pasillos del hospital? Y me encuentro con un paro cardíaco. Y ya por allá, por mayo, abril, la Nación ya largaba este algoritmo que está de American Heart,
en donde te dice llame 911, colóquese el barbijo y colóquele un barbijo a la víctima, comience con las compresiones y desfibrile precozmente. Es decir, que incorporan el tema como herramienta fundamental para la prevención, el evitar el contacto con la boca del paciente, con las vías aéreas, y aislarlo al paciente con barbijos o toalla o alguna ropa que tapemos la vía aérea, y nosotros con nuestro barbijo de protección. Por supuesto, una vez que termine de hacer la RCP, el paciente debe reportar qué estuvo haciendo. Hablan de reportarse, ¿no es cierto?, a equipos médicos para saber que estuvo haciendo estas maniobras, como para ver si se ha contagiado algo, y lavarse, por supuesto, con agua, jabón o alcohol. Entonces, este paro cardíaco extrahospitalario, que nos toque a nosotros como equipos de salud, pero claro, dado que esto se disemina tan fácilmente en la comunidad, es razonable que el paro cardíaco que veamos puede llegar a ser causado por un problema de COVID o un síndrome coronario en un paciente con COVID, ¿no es cierto? Entonces ya se considera como que todo el mundo tiene COVID porque tiene una gran diseminación. El rescatista entonces tiene alto riesgo de exposición porque te agarra sin tu equipo de protección hospitalaria, ¿no es cierto? Por eso nosotros no nos hemos contagiado dentro del hospital, sino que nos contagiamos en los almuerzos, con amigos o saliendo con gente que no conocemos y por ahí vamos a comer y ahí es donde se han hecho los contagios, ¿no es cierto? No con todo el equipo de protección intrahospitalario. Entonces, se indica, ¿no es cierto?, que se haga RCP solo las manos en la calle o en el ámbito extrahospitalario por equipo médico, ¿no es cierto?, nosotros solamente las manos. Y se sugiere que en los niños compresiones y respiraciones dadas por personal entrenado familiar, ellos sí podrían, porque se supone que ya están expuestos a la contaminación por el virus, porque son familiares de la víctima, de los niños, en donde sí se insiste en que la vía aérea es el motivo fundamental para el paro cardíaco. El uso del DEA cuanto antes y el transporte solo va el paciente en paro cardíaco, ya no va ningún acompañante, se traslada solamente al paciente y solamente si está el paciente con una RCP exitosa. La RCP en equipos de salud, ¿por qué tiene tanto riesgo? Porque muchas veces faltan equipos de protección, muchas veces no se coloca bien porque no hay un entrenamiento, como les habrá pasado a ustedes los comienzos de ponerse toda la vestimenta, ahora ya están más cancheros después de un tiempo de saber cómo se colocan y ya van mejorando por el entrenamiento, nada más que por el entrenamiento. Saber que también tenemos riesgo porque usamos técnicas de aerosolización, por ejemplo, el manejo de la vía aérea, las aspiraciones, la ventilación sin los filtros, y todo eso son la ventilación de presión positiva de la vía aérea, esto de que va mucha gente en un paro cardíaco, son todos los motivos por los cuales tenemos mayor riesgo de contaminarnos. Por eso los que generan mucha aerosolización son el estornudo, la tos, la ventilación mecánica con presión positiva, las nebulizaciones, la RCP, que yo no le hago protección con barbijo ni sin que esté intubado, la aspiración de secreciones traqueales sin que tenga un circuito cerrado, la extubación de estos pacientes. Lo que también puede generar aerosolizaciones es la laringoscopía, el manejo de la vía aérea, la broncoscopía, la cricotiroidotomía, todo esto también son potenciales aerosolizadores. Por eso esto que lo habrán visto en las revistas médicas que habla de esto con un trasluz, cómo se ven los aerosoles, qué pasaría con una mascarilla, qué pasaría con una máscara con reservorio cuando está haciendo las compresiones torácicas. Fíjense cómo se aerosoliza cuando está comprimiendo y cuando están abriendo la vía aérea, se aerosoliza todo completamente, y aún sin el filtro, cómo se aerosoliza con el tubo puesto sin el filtro puesto, ¿no es cierto? Por eso la diferencia entre filtro puesto y filtro no puesto, los aerosoles, cómo se ven que contaminan todo el área.
Por eso el tema de la buena protección del rescatista. Y como sabrán en todo paro cardíaco, lo primero es el rescatista. Y hay que cuidar la escena. Y lo más importante es que no perdamos nosotros personal del equipo de salud. Por eso nos tenemos que cuidar y de esta manera también cuidamos a nuestro entorno, porque después de estar trabajando en un paciente con COVID y yo no tuve precaución, cuando voy a tomar el café con mis compañeros, ahí contaminé y cerré todo un servicio y cerré el medio hospital por alguien que no tuvo la precaución ni no se demoró los tiempos necesarios. Por eso esto no hay urgencia, sino que tengo que estar bien protegido para protegerme y proteger a mis compañeros y hasta el hospital todo entero, ¿no es cierto? Entonces, de toda la gente se minimizan entonces la cantidad de gente que va a estar en un paro cardíaco para el que maneja vía aérea, para el que hace las compresiones y para el que maneja la desfibrilación, evitando entrar en ese lugar mucha más gente como el que hace los registros, en fin, que alguien haga doble función, el que maneja el desfibrilador que también sea el líder. Entonces vamos disminuyendo la cantidad de gente que está en la escena. Reducir la exposición del equipo de salud es protegerse y proteger al equipo, ¿no es cierto? Por eso es importante que la escena sea segura, el personal tiene que tener equipo de protección personal, limitar el personal en la escena, se puede ocupar estos dispositivos mecánicos y comunicar permanentemente si el paciente, si se sabe si es COVID o no COVID, y si no se sabe, pues es COVID. Bueno, hay algunos lugares donde hay formas para que el paciente se indica que no quiere ser reanimado en caso de un evento, como en otros países que se llenan, ¿no es cierto?, definir si ese paciente cuando haga el paro se lo va a reanimar o no se lo va a reanimar, ¿no es cierto? Entonces eso también ya se habla y se pueden llenar estas formas que en otros países existen, la indicación de no RCP, ¿no es cierto? Lo importante es que la oxigenación aparecen nuevos elementos que son los filtros permanentes para la oxigenación y eso evita la aerosolización. Estos filtros EPA, ¿no es cierto?, se usan en cualquier tipo de dispositivo de ventilación, ya sea la manual con máscara o la mecánica en la rama de la expiración, ahí se colocan los filtros. Y minimizan la posibilidad de minimizar cuando uno lo va a hacer la intubación, por eso necesita gente entrenada. Se usa fundamentalmente la videolaringoscopía de secuencia rápida, de intubación de secuencia rápida, y como veíamos en el video que no paraba las compresiones para hacer la intubación, en este caso sí se detienen las compresiones para hacer la intubación cuanto antes, cosa de yo aíslo ya lo que me está generando la aerosolización. Como que la vía aérea en época de pandemia pasa a ser algo importante de que tengo que aislarlo cuanto antes para evitar la diseminación viral. Estos dispositivos, el filtro EPA, que evitan la propagación de bacterias, virus, y de tanta humedad también, evita que la vía aérea se seque tanto. Estos dispositivos tienen toda esta cuestión del entrelazado de estas fibras que hace que quede atrapado ahí y no se disemina y no atraviesa ni siquiera los virus, ¿no es cierto? Por eso se indican como filtro en todos estos dispositivos. El paro cardíaco intrahospitalario fundamentalmente es prevenir la contaminación de esta vía aérea, intubar al paciente en paro cardíaco y considerar dejarlo conectado al ventilador mecánico con un filtro, ¿no es cierto? Y ajustar los parámetros del respirador para que uno ya la vía aérea la maneja el equipo con una FiO2 de 100%, en caso de paro cardíaco, por supuesto, deshabilitar estos gatilladores automáticos, porque si no con cada compresión me va a estar ciclando el equipo, valorar la posibilidad de colocar o setear el respirador con la PIP, ajustar las alarmas para que no esté chillando permanentemente cuando esté haciendo la RCP y asegurar muy bien el tubo para evitar extubaciones no planeadas por el equipo, ¿no es cierto?
También saber que nos podemos encontrar con pacientes en paro cardíaco cuando están siendo respirados pronados, ¿no es cierto? Y saber que se pueden hacer estas compresiones torácicas que se colocan en la línea interescapular sobre la columna y una mano por debajo, ve que apoya una mano por debajo de la víctima, y también las paletas se colocan en la espalda a la altura de los omóplatos, o también se puede hacer, ya lo voy a mostrar otra diapositiva, se puede colocar en forma también inclinada, una por encima del hombro izquierdo y la otra, perdón, el hombro derecho y la otra a la altura de la zona escapular izquierda. Entonces se lo puede chocar así boca abajo, ¿no es cierto?, al paciente. Lo importante es esta seguridad y la perfecta colocación de los equipos de seguridad, que ustedes deben saberlo más que yo, el tema de los distintos niveles de equipos de protección, pero básicamente saber que cuando me voy a vestir, y esto ya lo tienen que haberse entrenado varias veces, y hacer esta coreografía de la vestimenta, que obviamente en un paro cardíaco tiene que hacerse rápido, es retirarse de ropa, retirarse los relojes, el anillo, el celular, vaciar los bolsillos, recogerse el pelo, ¿no es cierto? Y colocarse el primer par de guantes y la cofia en el cabello. A partir de ahí me puedo colocar o la bata o esto que son los ambos, ¿no es cierto?, el tipo mono. Coloco eso, no subo la capucha todavía, me coloco el N95, pruebo que esté bien sellado, las gafas de protección, subo ahí la capucha y quedo aislado y me coloco la pantalla para evitar, y ahí luego me coloco las botas y el segundo par de guantes. Y chequeo que me chequean que esté todo bien y que no haya nada que no esté bien hecho, ¿no es cierto?, alguien de afuera. Y por supuesto que para sacarse también se tiene que estar viendo por otra persona que yo esté desechando el primer par del segundo par de guantes, sacarme bien la capucha, en fin, todo esto en forma controlada y chequeada por alguien de afuera para evitar la contaminación. Lo ideal sería estas habitaciones de RCP en donde tienen presión negativa, cosa de que el aire no salga, sino que cada vez que abrí la puerta chupa aire, eso, cosa de que sale el aire por los filtros hacia afuera al exterior, ¿no es cierto?, pasando por los filtros. ¿Te imaginas entonces tener áreas de presión negativa para evitar la contaminación al exterior? Ahora habría que hablar con todos los directivos para que coloquen estas piezas y estos dispositivos, estaría bueno. En un paro cardíaco hay muchísima gente que tiene que entrar, pero los que entran en escena serían el experto de vía aérea, el que hace las compresiones torácicas, un enfermero que también coincide, o simplemente el líder que también va a reemplazar. Entonces podemos estar 3 o 4 nada más con el paciente. Y afuera, con menos equipo, están los que van a ir pasándole a estos los medicamentos, y puede haber alguien chequeando que las cosas se hagan bien, como un jefe de seguridad o de epidemiología, y el que está más en circulante afuera con menos nivel de protección que el que está lejos de la víctima que probable COVID, ¿no es cierto? Para el manejo de la vía aérea, recuerden las técnicas que era la subluxación de la mandíbula, la maniobra para abrir bien la vía aérea, y las técnicas en caso de que no pueda hacer una hiperextensión del cuello por lesión cervical, es la subluxación que hablábamos, la subluxación de la vía de la mandíbula, ¿no es cierto? Entonces, lo otro importante que ha cambiado es que el que va a mantener la máscara ya no la mantiene con la letra C y la letra E que hablábamos antes, sino que ahora con las dos manos, el que maneja la vía aérea, en realidad el que sostiene la máscara, con las dos manos, haciendo como una V uniéndose acá abajo las manos, y los dedos quedan apuntando cada uno hacia afuera, como una V corta quedaría. Ahí sostengo y aprieto bien, cosa de que quede sellado perfectamente. Y obviamente, ¿quién va a ventilar? Va a ventilar el que hace las compresiones torácicas, es decir, que el que mantiene la máscara, de esta manera, el que mantiene la máscara lo único que hace es mantener la máscara, y el que ventila es el que comprime.
Es decir, 30 compresiones, deja de comprimir y hace 2 ventilaciones y sigue con las compresiones. Y la otra persona maneja que selle bien la vía aérea y de esa manera tengo protegida toda la aerosolización gracias al uso del filtro EPA, que es el que evita que se difundan los virus. Y esto, como está tan bien sellado, puedo conectarle este dispositivo que es el que mide la CO2 y con eso yo puedo saber bien que las compresiones torácicas son efectivas porque si tengo curva de CO2 es que tengo buena circulación. Todos los dispositivos que yo voy a usar, ya sea la cánula orofaringia, el buggy, que es esta sonda que me permite enhebrar el tubo para ponerlo primero en la tráquea, el buggy, ¿no es cierto? Lo pongo en la tráquea y después por arriba le coloco el tubo endotraqueal con un buen manguito que sella la vía aérea y evita la aerosolización. Se puede usar también la máscara laringia, estos tubos que son para el aspirado, jeringa, el ambú, el filtro, la videolaringoscopía y el clamp para el tubo, que sería el caso de que yo voy con el tubo ya clampeado, lo intubo, está clampeado, coloco el filtro y ahí recién largo el clamp, ¿no es cierto? Cuando ya está fijo, inflo el baloncito, ahí recién ya largo el clampeo del tubo para evitar que largue aire de contaminación, ¿no es cierto? Estos son las distintas generaciones de máscaras laringias, las hay sencillas como esta y algunas otras que me permiten colocar una sonda nasogástrica y también algunos hasta me permiten introducir un tubo endotraqueal, ¿no es cierto? Algunas vienen con pala mecánica para correcta colocación. Son de sencillo uso y estas son nasotraqueales. Estas son las que está usando el Servicio Coordinado de Emergencia porque no necesita gran entrenamiento. Se desinfla el baloncito, se introduce y luego se infla y queda apuntado, toda esta oreja queda apuntando a la laringe. Este es el buggy, que en algunos puedo mover la punta y con eso enhebrar bien la tráquea, y sobre esta cinta o esta guía dejo por afuera, paso el tubo endotraqueal y ya queda la tráquea seleccionada y lo enhebro. Estos sistemas que se usan, por ejemplo, en el lago, y ustedes los verán en los quirófanos, en fin, son estos nylon que me permiten aislarse o las cajas acrílicas que, dicho por los que están, son bastante incómodas, pero me permiten estar más aislado, siempre los filtros y el videolaringoscopio de secuencia rápida que me permite demorarme menos y estar más lejos del área de contaminación de la boca. Los filtros en la vía expiratoria, que siempre van colocados antes de colocarse en el respirador, van los filtros. Entonces, si hay un paro cardíaco, tengo monitor, tengo el desfibrilador, lo tapo con la cubierta plástica y se pueden comenzar con las compresiones torácicas si yo ya voy con mi equipo de protección personal. Entonces ahí ya puedo ventilarlo, ahí la vía aérea con mi con mi ambú, con mi filtro, y ya quedo aislado. Entonces, bueno, ya tengo la vía aérea aislada y la otra persona comienza a comprimir si es que todavía no llega el desfibrilador. Si llega el desfibrilador, hay una cuestión interesante que vamos a comentar enseguida. Este es el tubo o la máscara perfectamente sellada, y lo que yo estoy viendo en la pantalla de la presión de la CO2 expirada. Entonces, con cada compresión voy a ver la curva de CO2. Y esto es importante porque voy a decir, bueno, tengo baja curva de CO2, quiere decir que estoy haciendo unas compresiones muy suaves. Y si hago buenas compresiones, ahí empieza a subir la presión expirada. Y como veíamos recién, que tiene que tener una buena CO2, 37, 50, cuando el paciente recupera su circulación espontánea, vea que ahí sí hay buena circulación, claro, porque es su corazón que empezó a latir, pero yo tengo que tratar de obtenerlo con las compresiones torácicas, que evidentemente cuesta mucho, y fíjate, si le hacemos mal las compresiones torácicas, cuesta muchísimo que haya una buena circulación y que sirva para la oxigenación de todo el cuerpo. Por eso insisten en
RCP de calidad, frecuencia, profundidad, compresiones, porque si no, no llegamos al objetivo y minimizar las interrupciones. Esta es el fibrolaringoscopio, mejor dicho, el laringoscopio que hace la videolaringoscopía, para que el médico vea fácilmente dónde está la tráquea y ahí por ahí intubarlo. Está en esto que lo habrán visto ustedes, que es el protocolo COVID, ¿no es cierto? Que es estas siglas, que lo que quiere decir básicamente que sería coordinar los roles, ¿no es cierto?, del equipo, que sea coordinado, solo el equipo que va a estar y minimizando la cantidad de gente, ¿no es cierto?, minimizando la cantidad de gente que esté puesto en la sala de RCP, solo el equipo mínimo, la videolaringoscopía, para mejorar la intubación, inflar el balón, la I de inflar el balón cuanto antes para aislar, ¿no es cierto?, colocar el filtro EPA, y la D, que sería colocarse doble guante, ¿no es cierto?, y seguir los protocolos para el retiro del EPP, como que COVID lo han puesto con estas siglas. Acá se pintó la pantalla con unas rayas que no sé dónde salieron, pero bueno. Bueno, no sé, se manchó ahí la pantalla con unas rayitas que hice. Estas son las cajas de acrílico o las bolsas prácticas que me permiten estar más aislado de la aerosolización cuando estoy manejando la vía aérea. Y como estoy tan lleno de máscaras y de ropa y de todo eso, hay veces que la comunicación se hace difícil y por eso hablamos con señas. Entonces estas son las señas de pasame el laringoscopio, pasame esta sonda para que sería el buggy, el tubo endotraqueal, cuando estoy pidiendo lo pido por señas, pasame la máscara o administrar drogas, ¿no es cierto? Es decir que por señas yo me puedo también hacer entender en el momento porque como estamos con toda esta protección, hay veces que no se escucha bien. Ahora vamos a ir rápidamente y con esto vamos a ir terminando, que serían los algoritmos para tenerlos presentes, y esto después yo se lo paso para que ustedes los puedan ver, seguramente ya los han visto cuando han visto el tema. Entonces, para persona no entrenada, para persona no del equipo de salud, si la persona no responde y no respira, evalúo la respiración visualmente, no abro la vía aérea, no me fijo si respira o no, llamo al equipo y digo que puede ser que tenga COVID porque está en la vía pública, cubro la boca y la nariz de la víctima con un barbijo y yo también con barbijo, y a partir de ahí realizo las compresiones continuas hasta que llegue un desfibrilador. Y luego de eso me lavo las manos y me protejo, ¿no es cierto? Es decir, que el desfibrilador me va a detectar si tiene o no tiene fibrilación ventricular y me va a indicar si es chocable o no chocable, ¿no es cierto? Y acá en este dibujito tienen los dos barbijos. Entonces coloco el desfibrilador y el desfibrilador me va a decir si tiene indicada una descarga, no toque, analizando, se requiere una descarga, se aprieta el botón naranja, ¡tum! Y comienzo a comprimir fuerte y rápido por 2 minutos. O me puede decir no se sugiere una descarga y entonces tengo que seguir comprimiendo 2 minutos hasta que llegue la ambulancia porque estoy solo en un club con un desfibrilador. Ya ustedes se darán cuenta que si estamos en un club o en un aeropuerto y ocupo el desfibrilador, por favor que te indique la descarga. ¿Por qué? Porque es la única chance que tiene ese paciente de salir si está en paro cardíaco es que tenga una fibrilación ventricular, porque con la desfibrilación lo voy a sacar del paro. Ahora, si el paciente hace un paro cardíaco y te dice el equipo no se requiere una descarga, vos decís, estamos mal, porque ahí necesito el equipo médico, saber por qué hizo el paro, a lo mejor es un aneurisma roto, es una ACV terrible, hizo un paro respiratorio y por eso tenía ritmo, un taponamiento cardíaco, un tromboembolismo de pulmón, alguna cosa que evidentemente con masaje solo no va a salir, necesito un equipo médico de apoyo. Entonces, por eso la mayor chance la tienen las fibrilaciones ventriculares en la vía pública. Y esto otro sería qué pasa cuando nos toca a nosotros, como médicos, con equipos de salud, si no responde, no respira, estamos en el hospital,
pero no estamos con todo el equipo encima, entonces llamamos al equipo de paro cardíaco, cubrimos la nariz, la víctima y la nuestra, aplicamos el desfibrilador, y le hacemos lo mismo que hacíamos en la calle, ¿no es cierto? Es decir, compresiones y ventilaciones, pero ahí sí vamos a tener el ambú y todo esto, y vamos a tener que trabajarlo con los equipos de buena compresiones en la vía aérea para que no haya aerosolizaciones. También se habló de que lo de avanzada, si la persona no responde, no respira, no me fijo si te responde o respira acercándome, sino que evalúo de afuera, ¿no es cierto? Si responde o no respira, trato de tapar la boca de la víctima con un barbijo y la mía también. Y si todavía no tengo el equipo de protección, el EPP, si no tengo puesto el equipo, acá hablan de poder hacer 3 choques, veo fibrilación ventricular y todavía no se ha equipado mi equipos de apoyo, no se están vistiendo, yo puedo dar un choque y veo, sin retirar las paletas, y veo si tiene fibrilación ventricular. Si sigue con fibrilación ventricular, me permiten hacer hasta 3 choques sin sacar las paletas y dándole tiempo a que mi equipo se vista, mis compañeros se vistan completamente, y después de esos 3 choques sigo con las compresiones torácicas por 2 minutos. Es decir, que este importante aporte que han hecho para los casos de que no sale el paciente del paro cardíaco, ¿no es cierto? Es decir, que puedo hacer 3 choques si no tengo todo el personal vestido y con protección de los pacientes. Voy a ver si puedo borrar eso. Opción flecha, ocultar. Bueno, no sé. Pantalla. Se me han puesto unas rayas ahí que me joroban. Bueno, a ver. Un puntero. Capaz que tenés que dejar de presentar para poderla sacar. Sí, tal cual. Bueno, ya nos hemos acostumbrado, los ojos lo van a anular. Sigamos. Entonces, es interesante ese dato de poder hacer esos 3 choques en la salvedad de que todavía no tenemos todo el equipo, tenemos el desfibrilador y se están vistiendo, poder llegar y poder hacer esos 3 choques si el paciente obviamente no sale y sigue con fibrilación ventricular. Considere el manejo avanzado de la vía aérea, utilice filtros de virus, realice las compresiones torácicas continuas, 10 ventilaciones y el tema lo que habíamos hablado hasta ahora de todo esto. Este es el algoritmo de la SATI, que se los dejo para que lo vean, pero básicamente habla de lo mismo, si es desfibrilable, si no es desfibrilable. Si es desfibrilable, desfibrilo, y si no es desfibrilable, adrenalina. Y a partir de ahí 2 minutos hasta que vuelvo a ver qué ritmo tiene. Si es desfibrilable, sigo comprimiendo fuerte y rápido. Y si no es desfibrilable, sigo comprimiendo fuerte y rápido, pero tengo que buscar el motivo, que esa es la causa de que por qué está en paro cardíaco. Esto es lo que hablábamos de colocar las paletas cuando está boca abajo, el paciente en prono, y que se puede hacer en esta posición la paleta derecha, ¿no es cierto?, de la zona derecha, en la parte cerca del hombro, y después al final de la escápula del lado izquierdo en la espalda. Y lo puedo hacer con una persona que haga las compresiones torácicas, o cada una sincrónicamente comprime el tórax, o sea, la parte posterior del tórax, la espalda del paciente con el paciente pronado. Recordar que la vía intraósea se puede usar en el paro cardíaco, ya que muchas veces no tengo posibilidad de colocar una vía endovenosa y entonces debo colocar una vía intraósea. Hay algunas cuestiones importantes que se deben usar. Siempre que quiera usar una vía, a veces no puedo usarla porque no tiene vía, entonces saber que está la vía intraósea, y hay dispositivos especiales y hay indicaciones claras para colocar, que acá se las dejo, ¿no es cierto?, para que ustedes la evalúen. Esto es importante, que hay distintos puntos donde se puede colocar la vía intraósea,
por ejemplo, tocando la tuberosidad tibial, 2 centímetros a la parte interna, después subo 1 centímetro y ahí se puede colocar esta vía, o si no se puede usar en el hombro. Se puede usar, se debe usar siempre con presión positiva para poder instalar las drogas, y tiene la misma acceso y la misma velocidad de infundir drogas y volumen que una vía endovenosa. Este es un pequeño video donde muestran esta marca que es la Arrow intraósea EZ, para que vean que casi, o sea, sin anestesia, van a colocar a nivel del húmero, toca con el dedo la zona del húmero, entonces ahí introduce hasta tocar el hueso, y después le da al sistema eléctrico, gira y ven la cara de la persona como si nada. Es decir, que evidentemente o está drogado o no sé, porque no le dolía, pero aparentemente no genera mucho dolor. Y por otro lado, el 85% de las veces que vamos a usar esto, hablan de que el paciente está inconsciente. Así que bueno, evidentemente hay que saber que están, hay que familiarizarse y practicar. Cualquier paciente en paro cardíaco atendido por un equipo sanitario debe estar infectado por COVID, por lo tanto tengo que protegerme, ¿no es cierto? Cualquier paciente puede estar infectado. Evitar iniciar la resucitación sin usar el equipo de protección, no realice la ventilación boca a boca, no realice ventilación bolsa-máscara sin filtro, evite el acceso a la vía aérea sin un equipo de protección total, tengan especial cuidado al desvestirse también y la decontaminación, el briefing y el debriefing después de las acciones, que hablamos al principio un ratito, y ensaye o simule los procedimientos, porque esto si no muchas veces lo hacemos por primera vez en el momento que lo tenemos que hacer y no habíamos practicado antes. También el tema del acompañamiento, ya sea del personal médico entre nosotros, cosa de compartir estas angustias, y más en estas situaciones donde pasan muchas horas, en estas situaciones donde la parte emocional afecta mucho el desempeño y uno va generando angustias y miedos. Entonces, tener en cuenta el hablar, un procedimiento bien hecho o mal hecho, hay que hablarlo entre el equipo y escuchar también a la persona. Por eso es importante no estar solo cuando hay estos procedimientos, digo, no estar solo después del procedimiento, sino que hablarlo y charlarlo o generar ese lugar de poder comentar el caso. Así que bueno, he querido ser rápido y no pesado, viendo los horarios, por eso esta parte de vía endovenosa intraósea la dejé un poquito más rápido. Si tienen algunas dudas, este es el momento de las preguntas. Muchas gracias.